Mi madrastra no gritó, lo declaró, de pie en el umbral del garaje, con la lluvia golpeando a sus espaldas. Me miró a los ojos y dijo, sal de mi casa, sin temblor, sin arrepentimiento. Y mi padre, él simplemente se quedó allí con las manos en los bolsillos, mirando el suelo como si perderme fuera más fácil que levantar la cabeza. Así que caminé hacia la noche, con solo una bolsa de lona y una promesa que no me atreví a decir en voz alta. Años después, cuando aparecieron en la puerta de mi oficina esperando dinero, no tenía ni idea de que la chica que tiraron a la basura no era la que la abría. Pero esa ni siquiera fue la parte que más le sorprendió. No siempre fui la mujer que la gente ve ahora. Segura, hecha a sí misma, difícil de doblegar. Antes de las vistas de la oficina y los premios en la pared, había una niña de 12 años tratando de sobrevivir al tipo de silencio que puede vaciar un hogar. Mi madre murió repentinamente, un aneurisma cerebral que se la llevó en una sola mañana. Un minuto estaba tarareando Motón mientras volteaba panqueques, al siguiente no. La casa se sentía demasiado grande para sus propias paredes. Mi padre y yo intentamos seguir adelante, calentando cenas congeladas, clasificando la ropa. Nunca doblamos bien, fingiendo que no nos estábamos ahogando en el silencio que ella solía llenar. Por un tiempo, realmente fuimos solo él y yo. Él llegaba a casa del taller mecánico oliendo aceite de motor, me revolvía el pelo y me decía que yo era más fuerte de lo que creía. Le creí. Necesitaba hacerlo. Luego conoció a Francis, una camarera con ojos avellana afilados y una sonrisa que siempre se sentía calculada. Ella entró en nuestra casa rápido, demasiado rápido. Una boda en el juzgado, 3 maletas, un gato que inmediatamente tomó el viejo sillón mecedora de mi madre como si fuera el dueño del lugar. Al principio, actuó dulcemente, reorganizando la despensa, reorganizando los armarios, tratando de moldear nuestro hogar para convertirlo en el suyo. Pero la dulzura fue solo el acto de apertura. Francis se convirtió en la guardiana de cada dólar que entraba en la casa. Cuestionaba los recibos, marcaba con bolígrafo rojo los artículos de la tienda de comestibles, suspiraba ruidosamente cada vez que me servía un vaso de leche. Mi padre, cansado por los turnos dobles, se lo permitía. Tal vez pensó que dejarla manejar los números significaba que las cosas finalmente estaban bajo control. Tal vez era más fácil que confrontarla. Tal vez pensó que elegir la paz significaba elegirla a ella. De cualquier manera, no me eligió a mí. La chica, que yo era en ese entonces, se esforzó mucho. Quería que la casa se mantuviera en calma, que el aire se mantuviera cálido. Doblaba la ropa, ponía la mesa, recortaba cupones para sus listas de compras, trabajaba cuidando niños los fines de semana y le entregaba mis billetes de 5 arrogados como ofrendas. Apenas me miraba. Mis notas se dispararon, apiladas en el refrigerador como prueba de que valía la pena mantenerme. Pero Francis tocaba la boleta de calificaciones con una uña bien cuidada y decía, bien. La universidad no es barata. Mi padre sonreía débil y con disculpa, luego la miraba como si esperara permiso para estar orgulloso. A los 13 años, las reglas de la casa eran suyas. Toques de queda, tareas, una rotación de tareas que harían estremecer a un gerente de cafetería. Traté de aferrarme a pedazos de mi madre. Una sudadera descolorida que todavía olía a su loción, el sillón mecedora en el que solía leerme. Francis las llamó estorbo. Un día, simplemente desaparecieron. Mi padre la ayudó a cargar la silla en el maletero, sin mirarme a los ojos. Esa fue la primera vez que sentí que algo se rompía dentro de mí. Y sin embargo, me quedé. Lo intenté. Me dije a mí misma que las familias podían arreglarse si trabajabas lo suficiente. Entonces no sabía que algunas personas no quieren familia. Solo quieren control. Y me estaba volviendo demasiado vieja y demasiado consciente para ser controlada por mucho más tiempo. Cuanto más crecía, más fuerte intentaba Francis tirar de las riendas. A los 16, había aprendido a leer el cambio en su voz. La forma en que los marineros leen las tormentas, suave al principio, luego lo suficientemente afilada como para atravesar cualquier esperanza a la que todavía me aferraba. El dinero se convirtió en su arma favorita. Cada viaje de compras se convertía en un interrogatorio bajo la luz de la cocina. Sostenía los recibos como evidencia, rodeando manzanas, yogur, incluso cereales de marca blanca, como si hubiera cometido crímenes por comer. Los extras no están en el presupuesto, decía, deslizando el papel por la mesa. Mi padre se aclaraba la garganta, miraba a cualquier lugar menos a mí y dejaba que su decisión se mantuviera. La escuela no era un escape, se convirtió en palanca. Necesitaba cartulina para un proyecto de feria de ciencias. 3. Me dijo que me lo ganara yo misma. Así que corté el césped del vecino por $5,
Llegué a casa sudando y orgullosa, y la vi tomar la mayor parte para los costos del hogar. Me devolvió un solo dólar como si fuera caridad. Los cumpleaños se desvanecieron. El mío pasó sin una tarjeta, sin una vela, sin un momento que se sintiera como si yo importara. Horneé brownies de una mezcla con dinero que había ahorrado de cuidar niños, los compartí con vecinos que recordaban mi nombre mejor que mi propio padre. Francis tomó uno, se quejó de las calorías y preguntó si había tenido en cuenta el costo del cacao en polvo. Aún así, me aferré. Seguí diciéndome que se calmaría, que mi padre eventualmente vería lo que estaba sucediendo, que si me quedaba paciente, me quedaba callada, me quedaba buena, algo cambiaría. Pero la casa solo se enfriaba más. El verdadero punto de inflexión no llegó con gritos o portazos. Llegó en silencio en una sola frase que rompió el último hilo que mantenía unida a nuestra familia. Acababa de llegar a casa de la escuela, agarrando una prueba de historia marcada con 98% en tinta roja brillante, el tipo de nota que solía celebrar. Mi padre estaba en el sillón reclinable, Francis encaramada en el reposabrazos, hojeando muestras de pintura para lo que solía ser el rincón de costura de mi madre. Cuando di un paso adelante, ofreciendo el papel, Francis ni siquiera lo miró. Simplemente dijo casi casualmente, un ingreso, un hijo. Ese es el plan ahora. De sangre o no, las chicas mayores necesitan valerse por sí mismas. Mi padre abrió la boca como para objetar. Luego la cerró, sin palabras, sin defensa, sin reconocimiento del esfuerzo que había puesto en cada tarea, en cada dólar que traje a casa. En ese momento, me di cuenta de algo crucial. Francis no estaba tratando de construir una familia. Estaba estrechando la casa hasta que no quedara espacio para mí en absoluto. Y mi padre, ya sea por miedo o lealtad, iba a permitirlo. No me fui ese día. La gente asume que los puntos de inflexión vienen con explosiones, puertas gritando, alguien saliendo corriendo a la noche. Pero los verdaderos puntos de quiebre son silenciosos. Se asientan en tus huesos mucho antes de que nadie más se dé cuenta. Te rehacen de adentro hacia afuera. Después de que Francis anunciara que la casa tenía un ingreso, un hijo, algo dentro de mí se detuvo. No entumecida, clara. El tipo de claridad que llega cuando finalmente comprendes una verdad que has estado tratando de no ver. Ya no era parte de esta familia. Yo era un gasto, una carga a ser minimizada hasta que me rompiera o desapareciera. Así que me hice desaparecer en mis propios términos. Empecé poco a poco. Trabajé más turnos en el lugar de comida rápida cerca de Atlantic Boulevard, deslizando mi uniforme en mi mochila antes de salir cada mañana. Francis asumió que me estaba quedando en la escuela. Mi padre nunca preguntó. Ahorré cada propina que no me arrebataron de las manos, escondiendo el efectivo en una lata de café etiquetada como universidad y guardándola debajo de la tabla suelta del suelo, debajo de mi cama. Estudié más duro que nunca, no porque esperaba que Francis se diera cuenta, sino porque necesitaba un futuro que ella no pudiera alcanzar. Resúmenes de historia garabateados en fichas, blogs de marketing impresos en la biblioteca de la escuela, folletos universitarios escondidos detrás de libros de texto para que Francis no los encontrara y los llamara ilusiones. En casa, aprendí a mezclarme con el fondo. Me movía en silencio, hablaba en voz baja, evitaba peleas. No por miedo, sino por estrategia. Me di cuenta de algo poderoso a los 16 años. El silencio es camuflaje. Cuando dejas de reaccionar, las personas que prosperan con el control no pueden encontrar palanca. No pueden girar el cuchillo si dejas de sangrar por ellos. Así que cuando Francis criticaba el precio de la fruta, asentía. Cuando tomaba la mayor parte de mi dinero de niñera, la dejaba. Cuando empacaba la mitad de mi ropa para donarla, doblaba los cajones vacíos sin decir una palabra. Ella pensó que estaba ganando. Lo que no sabía era que yo estaba construyendo algo que ella no podía ver, algo que no podía detener. Mi plan silencioso. A los 17 había planeado mi escape hasta la hora. Solicité becas en la sala de computadoras de la escuela durante el almuerzo. La consejera me ayudó a formatear mis ensayos, creyendo cada palabra de mi persona, automotivada y altamente disciplinada. Ella no sabía que esos rasgos eran mecanismos de supervivencia. Investigué Community Colleges en Saint Augustine, el lugar más cercano donde podía imaginar reconstruir una vida. Averigüé las rutas de autobús. Verifiqué qué campus tenían trabajo de estudio. Imprimí todo, deslicé los papeles entre las páginas de una novela que Francis nunca tocaría. Pero la parte más importante del plan no eran las becas ni las notas, ni siquiera el dinero escondido debajo de mi tabla del suelo. Era mi tía Dana. Era la hermana menor de mi madre, la única adulta que todavía me escribía tarjetas de cumpleaños incluso cuando papá se olvidaba de mencionarlo. A veces llamaba a la casa, su voz cálida con el tipo de amor que no es ruidoso sino constante, como una luz de porche que nunca se apaga. Nunca le dije lo mal que estaban las cosas.
pero ella siempre sabía lo suficiente como para hacer preguntas de la manera suave en que lo hacen las enfermeras cuando están buscando la verdad detrás de tus respuestas. Una noche, de pie sola en mi habitación, escuchando a Francis criticar la factura de la electricidad a través de la pared, le escribí una carta a Dana, no una confesión, solo los hechos, solo lo suficiente para decir que podría necesitarte pronto. La sellé, la escondí en mi mochila y esperé un momento en que Francis no estuviera vigilando el buzón como un halcón. Esa carta fue mi salvavidas incluso antes de que supiera cuánto la necesitaría. Las cosas se intensificaron rápidamente después de eso. Francis encontró mis folletos universitarios mientras limpiaba. Los agitó como contrabando. Esta fantasía no está en el presupuesto. Sé realista, Kayla. Mi padre estaba detrás de ella, frotándose la nuca, con los ojos cansados. Nadie preguntó por qué una joven de 17 años ya debería comprender el peso de los avisos de hipoteca y los recibos de comestibles. La semana siguiente encontró el sobre de propinas que había ahorrado. No preguntó. Simplemente se convirtió en dinero para el seguro del automóvil. Mi padre observó sin decir una sola palabra. Ese fue el momento en que entendí que no podía esperar a cumplir 18. No podía esperar por becas. No podía esperar por un futuro que ella no hubiera aprobado. Mi camino no era algo en lo que entraría algún día. Era algo hacia lo que necesitaba correr ahora. La noche en que todo sucedió, la noche en que me ordenó salir de la casa, no fue una sorpresa. En realidad no. Cuando alguien pasa años empujándote cada vez más cerca del borde, eventualmente aprendes a caer de pie. Mientras Francis gritaba en el umbral del garaje, diciéndome que me fuera esta noche, no mañana, sentí una extraña calma sentarse sobre mí. Ella pensó que estaba organizando un golpe final. Pensó que me rompería, lloraría, rogaría, pero no sabía que ya había planeado mi salida. Me arrojó una bolsa de lona a las manos, luego un billete de autobús, solo de ida. Tu tía lo sabe. Mi padre se cernía detrás de ella, su silencio, familiar, casi esperado. Entré en la noche de Florede con un solo pensamiento. Estoy lista. La estación de autobuses olía a metal y café. El viaje fue largo y oscuro, pero observé las luces de la calle pasar como indicadores de milla, llevándome hacia la vida que había estado construyendo en secreto. Cuando Dana abrió su puerta, con el pelo recogido en un moño desordenado, pijama de franela, ojos muy abiertos por la preocupación. Entré en el cálido resplandor detrás de ella y sentí algo que no había sentido en años. Alivio, seguridad, posibilidad. Ella no pidió explicaciones, no exigió pruebas. Simplemente dijo, te quedarás todo el tiempo que necesites. Y por primera vez, desde que murió mi madre, le creí a alguien porque el plan silencioso que había construido pieza por pieza, finalmente me había llevado a un lugar donde yo no era una carga. Donde el silencio no castigaba, protegía. Entonces no lo sabía, pero todo lo que vendría después, el éxito, el poder, la venganza, crecería a partir de ese momento. Ese momento en que me di cuenta de que no estaba indefensa. Yo era libre. El éxito no cayó sobre mí de la noche a la mañana. Se construyó a sí mismo a través de años de noches tardías. Clases en Community College. Pequeños trabajos de marketing que lentamente se convirtieron en clientes reales. Luego en un portafolio, luego en la agencia que dirijo hoy. A los 32, tenía un equipo completo, una oficina en el centro con vista al agua y el tipo de estabilidad con el que solía soñar cuando tenía 17 años en un autobús Greyhound. Pensé que esa vida, la vida que construí, finalmente estaba protegida. Pero el pasado tiene una forma de encontrar la puerta. Estaba en una reunión cuando mi recepcionista sonó con voz incómoda. Kayla, tu familia está aquí. La palabra me congeló. Familia. Abrí la transmisión de seguridad. Allí estaban. Francis rígida en una blusa floral, agarrando su bolso como armadura. Mi padre unos pasos detrás de ella, con las manos hundidas en los bolsillos, ojos pegados al suelo. La misma postura que usó la noche que me dejó ir. Que suban, dije. Salieron del ascensor como si entraran en el vestíbulo de un hotel, no en el negocio de la hija que abandonaron. Francis observó las paredes de vidrio, los premios, el área del equipo que zumbaba de trabajo. Así que aquí es donde terminaste, dijo. Impresionante. Lo hiciste bien. Mi padre asintió tímidamente. Estamos orgullosos de ti. Las palabras sonaron vacías. Me quedé de pie detrás de mi escritorio. ¿Qué quieren? Francis no dudó. Se sentó sin ser invitada, sacó una carpeta de manila llena de impresiones, artículos sobre mi compañía, estimaciones de ingresos, capturas de pantalla de entrevistas que había hecho. Hemos estado investigando, dijo. Una mujer exitosa como tú puede entender la presión bajo la que estamos. Deslizó una página sobre mi escritorio, un número escrito con un rotulador grueso, $150,000 para un condominio, explicó. Las necesidades médicas de Wayne se están acumulando. La familia apoya a la familia, agregó mi padre en voz baja. Realmente nos ayudaría, Kayla.
puedes permitírtelo. Algo dentro de mí se detuvo. No miedo, reconocimiento. El mismo derecho que Francis ejercía en Jacksonville. El mismo silencio de mi padre, como si los años entre nosotros nunca hubieran pasado. No, dije. Francis parpadeó. No, pero no les voy a dar nada. Su sonrisa se resquebrajó. Nos debes. Te alojamos, te alimentamos, te criamos. Me echaste, dije con calma, y él observó. Mi padre se estremeció. Francis se burló. Eso fue un malentendido. Mira lo independiente que te hizo. Eso no fue independencia, dije. Eso fue supervivencia. Ella se inclinó hacia adelante. Condujimos todo este camino esperando respeto. Condujiste todo este camino esperando un día de pago. Su voz se elevó. Niña ingrata. Presioné el botón del intercomunicador. Seguridad a mi oficina. Francis se puso de pie de un salto. Estás echando a tu propia familia. Tomaste esa decisión por mí hace 15 años. 2 guardias intervinieron. Tranquilos, profesionales. Por favor, acompáñenlos a salir, dije. Francis gritó todo el camino hasta el ascensor. Insultos, acusaciones, reescrituras de la historia. Mi padre murmuró mi nombre, una vez apenas audible, antes de que las puertas se cerraran. Cuando el ascensor se hundió fuera de la vista, la oficina cayó en una calma que nunca había conocido cuando era adolescente. Un silencio elegido, uno controlado. Pero la confrontación no había terminado. 3 semanas después de un almuerzo con un cliente, salí al estacionamiento y encontré mi automóvil bloqueado por un sedán destartalado. Francis salió disparada, con el rostro torcido, la voz temblando de rabia. ¿Crees que esto ha terminado?, gritó. Nos darás ese dinero. Mi padre se quedó en el asiento del conductor, con los ojos fijos en el volante, haciendo lo que siempre había hecho, nada. Francis se acercó, agarrando mi brazo con la fuerza suficiente para arrugar mi mengue. Le debes a tu sangre. Di un paso atrás. Estás violando la orden de restricción. Leah, a mi lado, ya estaba grabando. La policía llegó en minutos. Francis fue esposada, todavía gritando mi nombre como una maldición que resonaba calle abajo. Mi padre nunca salió del auto. Mientras la puerta del coche patrulla se cerraba sobre ella, su voz se desvanecía detrás del cristal, algo dentro de mí finalmente se asentó. No triunfo, no venganza, solo cierre. Y la certeza de que, esta vez la puerta que se cerraba, no era la de ella azotándome. Era la mía, cerrando el pasado con llave para siempre. Lo extraño del cierre es que no llega con aplausos. No hay una oleada cinematográfica, ni una banda sonora triunfal, ni un momento en que el mundo reconozca lo que ha sobrevivido. Llega en silencio, casi tímidamente, como un cambio en el clima. Solo lo notas cuando te das cuenta de que el aire ya no está pesado. Después del arresto de Francis, después del papeleo y las declaraciones, y el tipo de conversaciones que nadie imagina tener con oficiales de policía. Me fui a casa y me senté en la quietud de mi sala de estar. Sin caos, sin voces elevadas, sin pasos caminando afuera de mi puerta, solo silencio. No el silencio con el que crecí, el tipo sofocante. Este se sentía ganado, poseído. Durante años, llevé la sombra de esa noche en el garaje dentro de mí. El portazo, el billete de autobús, el peso del silencio de mi padre. Dio forma como trabajaba, lo duro que me esforzaba, con qué ferocidad protegía cualquier cosa que construía. Me dije a mí misma que el éxito borraría la memoria, que el logro desharía la narrativa de ser no deseada. Pero cuando miré por mi ventana esa noche, viendo las luces de la calle parpadear en el pavimento, me di cuenta de algo. El éxito no cura el abandono. Solo te da las herramientas para enfrentarlo. Lo que me curó fue el límite. Elegirme a mí misma cuando esperaban que me doblegara, mantenerme firme cuando contaban con la chica que solía ser, decir no en voz alta con testigos, con confianza, con la ley de mi lado. Eso cambió algo fundamental. Pensé en Dana, la mujer que salió a la lluvia en pijama de franela para recogerme en una estación de autobuses casi vacía. La mujer que despejó una habitación para mí sin dudarlo, que nunca pidió reembolso, que nunca me hizo sentir como una carga. Ella no me salvó para que pudiera convertirme en alguien que toleraba menos de lo que merecía. Me salvó para que pudiera construir algo mejor. Y yo tenía la compañía, el equipo, la vida. Me di cuenta de que nunca se trataron de demostrar que Francis estaba equivocada o de recuperar el amor de mi padre. Existían porque elegí no dejar que su versión de mí se convirtiera en la verdad. Mientras estaba sentada allí, una tranquilidad silenciosa se posó sobre mí. La sangre puede dar forma a tu historia, pero no puede escribir el final. Lo hago yo. Hay un tipo de paz que no proviene de ganar, proviene de finalmente elegirte a ti misma. La voz de mi madrastra, el silencio de mi padre, los años de ser tratada como algo secundario. Nada de eso me define ya. La puerta que me cerraron a los 17 ya no duele, solo me recuerda lo lejos que caminé sin ellos. Y la verdad es, la simple sangre no construye una familia. El comportamiento sí. Si alguna vez tuviste que trazar una línea para proteger tu paz, dime qué parte de mi historia te impactó más. Comenta tu ciudad y suscríbete para más historias de liberarse de lazos tóxicos. A cumplir 18.
No podía esperar por becas. No podía esperar por un futuro que ella no hubiera aprobado. Mi camino no era algo en lo que entraría algún día. Era algo hacia lo que necesitaba correr ahora. La noche en que todo sucedió, la noche en que me ordenó salir de la casa, no fue una sorpresa. En realidad no. Cuando alguien pasa años empujándote cada vez más cerca del borde, eventualmente aprendes a caer de pie. Mientras Francis gritaba en el umbral del garaje, diciéndome que me fuera esta noche, no mañana, sentí una extraña calma sentarse sobre mí. Ella pensó que estaba organizando un golpe final. Pensó que me rompería, lloraría, rogaría, pero no sabía que ya había planeado mi salida. Me arrojó una bolsa de lona a las manos, luego un billete de autobús. Solo de ida. Tu tía lo sabe. Mi padre se cernía detrás de ella, su silencio, familiar, casi esperado. Entré en la noche de Florede con un solo pensamiento. Estoy lista. La estación de autobuses olía a metal y café. El viaje fue largo y oscuro, pero observé las luces de la calle pasar como indicadores de milla, llevándome hacia la vida que había estado construyendo en secreto. Cuando Dan abrió su puerta, con el pelo recogido en un moño desordenado, pijama de franela, ojos muy abiertos por la preocupación. Entré en el cálido resplandor detrás de ella y sentí algo que no había sentido en años. Alivio, seguridad, posibilidad. Ella no pidió explicaciones, no exigió pruebas. Simplemente dijo, te quedarás todo el tiempo que necesites. Y por primera vez, desde que murió mi madre, le creí a alguien porque el plan silencioso que había construido pieza por pieza, finalmente me había llevado a un lugar donde yo no era una carga. Donde el silencio no castigaba, protegía. Entonces no lo sabía, pero todo lo que vendría después, el éxito, el poder, la venganza, crecería a partir de ese momento. Ese momento en que me di cuenta de que no estaba indefensa. Yo era libre. El éxito no cayó sobre mí de la noche a la mañana. Se construyó a sí mismo a través de años de noches tardías. Clases en Community College, pequeños trabajos de marketing que lentamente se convirtieron en clientes reales. Luego en un portafolio, luego en la agencia que dirijo hoy. A los 32, tenía un equipo completo, una oficina en el centro con vista al agua y el tipo de estabilidad con el que solía soñar cuando tenía 17 años en un autobús Greyhound. Pensé que esa vida, la vida que construí, finalmente estaba protegida. Pero el pasado tiene una forma de encontrar la puerta. Estaba en una reunión cuando mi recepcionista sonó con voz incómoda. Kayla, tu familia está aquí. La palabra me congeló. Familia. Abrí la transmisión de seguridad. Allí estaban. Francis rígida en una blusa floral, agarrando su bolso como armadura. Mi padre unos pasos detrás de ella, con las manos hundidas en los bolsillos, ojos pegados al suelo. La misma postura que usó la noche que me dejó ir. Que suban, dije. Salieron del ascensor como si entraran en el vestíbulo de un hotel, no en el negocio de la hija que abandonaron. Francis observó las paredes de vidrio, los premios, el área del equipo que zumbaba de trabajo. Así que aquí es donde terminaste, dijo. Impresionante. Lo hiciste bien. Mi padre asintió tímidamente. Estamos orgullosos de ti. Las palabras sonaron vacías. Me quedé de pie detrás de mi escritorio. ¿Qué quieren? Francis no dudó. Se sentó sin ser invitada, sacó una carpeta de Manila llena de impresiones, artículos sobre mi compañía, estimaciones de ingresos, capturas de pantalla de entrevistas que había hecho. Hemos estado investigando, dijo. Una mujer exitosa como tú puede entender la presión bajo la que estamos. Deslizó una página sobre mi escritorio, un número escrito con un rotulador grueso, $150,000 para un condominio, explicó. Las necesidades médicas de Wayne se están acumulando. La familia apoya a la familia, agregó mi padre en voz baja. Realmente nos ayudaría, Kayla. Puedes permitírtelo. Algo dentro de mí se detuvo. No miedo, reconocimiento. El mismo derecho que Francis ejercía en Jacksonville. El mismo silencio de mi padre, como si los años entre nosotros nunca hubieran pasado. No, dije. Francis parpadeó. No, pero no les voy a dar nada. Su sonrisa se resquebrajó. Nos debes. Te alojamos, te alimentamos, te criamos. Me echaste, dije con calma, y él observó. Mi padre se estremeció. Francis se burló. Eso fue un malentendido. Mira lo independiente que te hizo. Eso no fue independencia, dije. Eso fue supervivencia. Ella se inclinó hacia adelante. Condujimos todo este camino esperando respeto. Condujiste todo este camino esperando un día de pago. Su voz se elevó. Niña ingrata. Presioné el botón del intercomunicador. Seguridad a mi oficina. Francis se puso de pie de un salto. Estás echando a tu propia familia. Tomaste esa decisión por mí hace 15 años. 2 guardias intervinieron. Tranquilos, profesionales. Por favor, acompáñenlos a salir, dije. Francis gritó todo el camino hasta el ascensor. Insultos, acusaciones, reescrituras de la historia. Mi padre murmuró mi nombre, una vez apenas audible, antes de que las puertas se cerraran. Cuando el ascensor se hundió fuera de la vista,
La oficina cayó en una calma que nunca había conocido cuando era adolescente. Un silencio elegido, uno controlado. Pero la confrontación no había terminado. 3 semanas después de un almuerzo con un cliente, salí al estacionamiento y encontré mi automóvil bloqueado por un sedán destartalado. Francis salió disparada, con el rostro torcido, la voz temblando de rabia. ¿Crees que esto ha terminado?, gritó. Nos darás ese dinero. Mi padre se quedó en el asiento del conductor, con los ojos fijos en el volante, haciendo lo que siempre había hecho, nada. Francis se acercó, agarrando mi brazo con la fuerza suficiente para arrugar mi mengue. Le debes a tu sangre. Di un paso atrás. Estás violando la orden de restricción. Leah, a mi lado, ya estaba grabando. La policía llegó en minutos. Francis fue esposada, todavía gritando mi nombre como una maldición que resonaba calle abajo. Mi padre nunca salió del auto. Mientras la puerta del coche patrulla se cerraba sobre ella, su voz se desvanecía detrás del cristal, algo dentro de mí finalmente se asentó. No triunfo, no venganza, solo cierre. Y la certeza de que, esta vez la puerta que se cerraba, no era la de ella azotándome. Era la mía, cerrando el pasado con llave para siempre. Lo extraño del cierre es que no llega con aplausos. No hay una oleada cinematográfica, ni una banda sonora triunfal, ni un momento en que el mundo reconozca lo que ha sobrevivido. Llega en silencio, casi tímidamente, como un cambio en el clima. Solo lo notas cuando te das cuenta de que el aire ya no está pesado. Después del arresto de Francis, después del papeleo y las declaraciones, y el tipo de conversaciones que nadie imagina tener con oficiales de policía, me fui a casa y me senté en la quietud de mi sala de estar. Sin caos, sin voces elevadas, sin pasos caminando afuera de mi puerta, solo silencio. No el silencio con el que crecí, el tipo sofocante. Este se sentía ganado, poseído. Durante años, llevé la sombra de esa noche en el garaje dentro de mí. El portazo, el billete de autobús, el peso del silencio de mi padre. Dio forma como trabajaba, lo duro que me esforzaba, con qué ferocidad protegía cualquier cosa que construía. Me dije a mí misma que el éxito borraría la memoria, que el logro desharía la narrativa de ser no deseada. Pero cuando miré por mi ventana esa noche, viendo las luces de la calle parpadear en el pavimento, me di cuenta de algo. El éxito no cura el abandono. Solo te da las herramientas para enfrentarlo. Lo que me curó fue el límite. Elegirme a mí misma cuando esperaban que me doblegara, mantenerme firme cuando contaban con la chica que solía ser, decir no en voz alta con testigos, con confianza, con la ley de mi lado. Eso cambió algo fundamental. Pensé en Dana, la mujer que salió a la lluvia en pijama de franela para recogerme en una estación de autobuses casi vacía. La mujer que despejó una habitación para mí sin dudarlo, que nunca pidió reembolso, que nunca me hizo sentir como una carga. Ella no me salvó para que pudiera convertirme en alguien que toleraba menos de lo que merecía. Me salvó para que pudiera construir algo mejor. Y yo tenía la compañía, el equipo, la vida. Me di cuenta de que nunca se trataron de demostrar que Francis estaba equivocada o de recuperar el amor de mi padre. Existían porque elegí no dejar que su versión de mí se convirtiera en la verdad. Mientras estaba sentada allí, una tranquilidad silenciosa se posó sobre mí. La sangre puede dar forma a tu historia, pero no puede escribir el final. Lo hago yo. Hay un tipo de paz que no proviene de ganar, proviene de finalmente elegirte a ti misma. La voz de mi madrastra, el silencio de mi padre, los años de ser tratada como algo secundario. Nada de eso me define ya. La puerta que me cerraron a los 17 ya no duele, solo me recuerda lo lejos que caminé sin ellos. Y la verdad es, la simple sangre no construye una familia. El comportamiento sí. Si alguna vez tuviste que trazar una línea para proteger tu paz, dime qué parte de mi historia te impactó más. Comenta tu ciudad y suscríbete para más historias de liberarse de lazos tóxicos.